Ok, si alguien me puede decir si por favor se está compartiendo la presentación y comenzamos. Ya, muchas gracias. Entonces, como les comenté, hoy vamos a ver uno de los procesos finales, o sea, parte de los procesos especiales que realiza la contabilidad en la gestión de las organizaciones en general, además del proceso propiamente tal de llevar la contabilidad. Y nos referimos nada más ni nada menos que al proceso de remuneraciones. Este proceso es un proceso especial, al igual que el proceso que les envié la PPT de registro de mercaderías, por ejemplo, de el IVA, em, el de ventas o el proceso también especial de llevar la contabilidad del libro BAN. En este sentido, ya finalizando este curso, es importante que ustedes conozcan y que sepan respecto de este proceso. ¿Qué son las remuneraciones? Yo les dejé también un documento, un Word, que es un texto copiado y pegado, así de simple, de la Dirección del Trabajo, donde ahí, bueno, pongo la cita, de que habla en un resumen súper claro, general, respecto de qué son las remuneraciones. Un poco lo que vamos a ver en esta PPT, pero encontré que ese era mucho más, eh, si no está en la PPT, está más sistematizado en ese documento. Lo importante es conocer qué son las remuneraciones. Bueno, y hacer la distinción que vamos a hablar, o el ejercicio generalmente va a ser acá del sector privado, donde, como vemos en la PPT, el sector privado se regula a través del Código del Trabajo. Las remuneraciones. ¿Qué regula el Código del Trabajo en el fondo? Establece derechos y deberes para los trabajadores y para los empleadores, de manera que la relación laboral, el trabajo, se construya sobre la base de estos derechos y deberes. Por su parte, para el sector público hay una serie de legislación, leyes, eh, que parte, por ejemplo, con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, continúa con el Estatuto Administrativo en el caso de los funcionarios de ministerios, de aquellas organizaciones que pertenecen a la administración del Estado, al DFL 49, por ejemplo, que fija la escala única de sueldos, em, entre otras materias. Me parece que me salté. A ver, déjenme revisar. Así que, generales, se repite. Por eso. Y aquí, en general, se trata de hablar de lo que es un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato? De acuerdo al Código del Trabajo, en eh, en la legislación ya desde el mundo privado, fija y establece las condiciones entre un empleador y un trabajador, ¿cierto? De manera que esta relación bilateral, uno se pone de acuerdo con el empleador o con el trabajador, de manera de fijar horarios, remuneraciones, las condiciones donde va a desarrollar su función o su trabajo, em, y otras en que se van a establecer en un documento. Pero este documento tiene la característica de ser bilateral. Concurren ambas voluntades para precisamente firmar, suscribir y establecer esta relación bilateral. En cambio, en el ámbito del sector público, esto es un acto administrativo
que designa a una persona como funcionario y que en el fondo también, más allá de la designación propiamente tal, existe una resolución que aprueba tanto un contrato o una designación, pero esto es una resolución, es decir, un acto administrativo que es unilateral. Aquí dice resolución que aprueba la contratación que emite el servicio, pero que debe ir previamente al trámite de toma de razón. Actualmente se han levantado muchas de estas idas a Contraloría General para el trámite de toma de razón, se ha liberado un poco ese trámite. Ya no todos los documentos ni todas las actuaciones concurren a ese, a ese trámite de toma de razón. ¿En qué se basa esta relación contractual o contrato? Se basa principalmente en la remuneración, los pagos provisionales y regularidad de funciones. Con la diferencia que la remuneración en el sector público viene dada por ejemplo, por la ley, en este caso el DL 249 y otros cuerpos legales respectivos que van fijando la remuneración, fijan un sueldo base y finalmente más otras asignaciones también legales van dando la remuneración o el total de haberes. Perdón. Y por otro lado, también en el ámbito privado, perdón, esta remuneración se pacta, es decir, se negocia. Ahora, es poco el espacio de maniobra que existe para poder pactar una remuneración, ¿eh? Porque, por ejemplo, las remuneraciones o los sueldos están fijados, entre comillas, por el mercado. Es decir, un profesional joven como ustedes, recién egresado, que vaya al sector privado, eventualmente puede tener una amplia gama de oportunidades y, de acuerdo a las funciones a las cuales se les quiere contratar, ustedes pueden bordear entre 1.700.000 a 1.000.000 de pesos y ahí uno puede ir eh, jugando un poco con eso, ya, pero a lo mejor voy a ganar, no sé, estoy inventando 600.000 pesos líquidos, pero tengo la posibilidad de hacer 2 días de teletrabajo. O voy a ganar 1.300.000 con las mismas condiciones en otra cosa y además me van a, no sé, tengo un módulo, tengo un computador a cargo, dependiendo, va a depender de muchos factores. Pero la idea es que sea unilateral, porque en el fondo, usted al postular a ese trabajo y cuando le indican la remuneración que conlleva, y usted al aceptar al final del contrato, supone que eso fue pactado, fue considerado, conversado, fue eh, un acuerdo de voluntad finalmente. Respecto a los pagos provisionales a AFP y SAPRE, en ambos regímenes, es decir, lo privado y lo público son obligatorios, se hace un descuento respecto de la remuneración que resguarda los fondos para AFP, pensión, y la ISAPRE o bien FONASA en el caso de que usted esté, perdón, que usted esté inscrito en FONASA. Deme un minuto.
Ok, em, voy a pausar esto, así que continuamos. Ok. Em, la excepción a trabajar o prestar servicios en ambos sectores, que no sea a través de un contrato, es a través de la prestación a honorarios, que es un caso especial, pero que se ha hecho costumbre en el sector público, por ejemplo, en que se contratan personas para desarrollar funciones permanentes y regulares de la gestión pública y a través de este régimen de contratación que es bien precario en realidad. Es bien compleja la situación de honorario. Yo he trabajado honorario, sé lo complejo que es y lo poco resguardado que uno pueda quedar frente a un empleador donde uno presta servicios, tiene horario, casi responsabilidad, etcétera. Pero bueno, es un tema que hay que ver y poder regular más adelante. ¿En qué consiste mi remuneración? Cuando yo trabajo, de acuerdo al Código del Trabajo, eh, hay una contraprestación, es decir, una remuneración por lo que yo hice, en dinero, por lo demás. No me pueden pagar en fichas o en especies. Y esta remuneración se compone a su vez de dos tipos de remuneración. La remuneración imponible y tributable, que está compuesta por el sueldo base, sobre sueldo o bien horas extras, asignación de título profesional, asignación de zona, otras asignaciones en en el ámbito público, em, y la participación, la gratificación o la comisión por ventas respecto de lo que es el sector privado. Pueden haber asignaciones de título también, eventualmente, pero como bono, productividad u otro, pero por lo general el sueldo base sobre sueldo, comisión por venta, participación, gratificación y otras asignaciones que puedan darse. Y también además tenemos la remuneración no imponible, que consiste en aquella parte de los haberes que no van a aumentar mi imponibilidad, por eso es no imponible, no se sobre esa base, sobre estas remuneraciones, no hay descuentos, se perciben en su integridad, que es movilización, colación y la asignación familiar. La asignación familiar está dada por en fondo en dinero, obviamente que se le paga a las personas que tienen cargas familiares, está asignado por las cajas de compensación principalmente. Ahí está una pequeña explicación en qué consiste. Em, y además pues, se les paga también a cargas familiares reconocidas, obvio. Así como en otras cosas, tam- ¿qué organismo interviene en el proceso de remuneraciones? ¿O qué organismos externos tienen que ver con las remuneraciones? Principalmente la Dirección del Trabajo, que vela por el cumplimiento de la normativa en el ámbito privado, Contraloría en el ámbito público, eventualmente, la Dirección del Trabajo que mencioné, las AFPs, el IPS o INP, que en el caso de personas que están pronto a jubilar, pues ya son muy pocas las que quedan, que van a jubilar en este sistema público.
ISAPRES, FONASA, Caja de Compensación, las mutuales de seguridad, seguritos que se llaman, que velan por las condiciones de higiene y seguridad dentro de los lugares de trabajo, y la administradora de fondos de cesantía, o AFC. Bueno, y como les mencionaba, las remuneraciones del sector privado están contenidas dentro del Código del Trabajo. Ahí yo les voy a dejar, bueno, no ese desde junio del 2025, sino otro Código del Trabajo que voy a cargar en la bibliografía para que lo tengan, lo conozcan, que es de junio del 2026. Ahora recién salió hace un par de unos días atrás. Y donde presenta sistematizadamente el qué es o qué son las relaciones laborales dentro del mundo privado. Y parte desde lo más básico, que es el contrato de trabajo, en qué consiste, de qué se trata. Dentro de ese mismo libro uno, imagínense, el título uno habla del contrato individual de trabajo, y dentro del título uno, el capítulo quinto, habla de las remuneraciones, para que tengan la fuente. Pero, y aquí vamos a entrar como en una dinámica rápida, porque no vamos a poder sistematizar en estas láminas todo lo que dice el Código del Trabajo, de qué se tratan las remuneraciones. Eh, para ello está este documento que les mencioné, que se llama Las remuneraciones, que es un documento en Word que subí ayer a Augusto, que leanlo, es una lectura rápida de 10 minutos, no, perdón, 10 páginas, en media hora está despachado ese documento, más las PPTs. Bueno, ¿qué son las remuneraciones? Se entiende por remuneración aquella contraprestación en dinero y las adicionales en especies, adicionales, avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador desde el empleador a causa de un contrato de trabajo. Por lo tanto, de esa definición tenemos que es una contraprestación. Es decir, con eso significa que el trabajador está ejecutando un servicio o un trabajo, es pecuniaria, es decir, está representada por dinero, sin perjuicio que puedan existir otras prestaciones que se puedan evaluar en dinero, y se paga por causa, perdón, del contrato. Ello significa que la fuente de la obligación es el contrato, el documento que uno firma, físicamente o bien electrónicamente. Y ahora a continuación vamos a revisar algunas de estas, que vete a leerlas así como jugando, de las remuneraciones que tienen que ver. ¿Cuándo se pagan? Es un periodo que puede ser convenido, pero no podrán exceder de un mes. Las remuneraciones se pagarán con la periodicidad de un mes. El día de pago también queda fijo, tiene que ser entre día lunes y viernes. Y aquí dice, en el lugar que el trabajador preste sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. Bueno, había una época, que ustedes son muy jóvenes, había una época en que em, se pagaban sueldos en efectivo, en enero, y a través de un sobre, y los trabajadores se les entregaba ese sobre, ese monto, ¿cierto? Hasta con las monedas correspondiente. Ahora no, porque existe toda la tecnología, se hace un depósito en la cuenta root, en la cuenta vista, en la cuenta corriente de la persona, y se entiende por pagado. Solo queda la firma física de conformidad de la liquidación de sueldo, que es lo que vamos a ver en el ejercicio, por ejemplo. Eso, por ejemplo, respecto del día de pago y el lugar de pago, imagínense cómo hemos cambiado.
Como decía el artículo 57, son inembargables a menos que sea una resolución judicial que diga, ojo, su dinero por trabajo va a ser em, embargado para pagar, por ejemplo, pensiones alimenticias. ¿Mm? En el caso que hubo defraudación, hurto, robo cometido por el empleador ejercicio de su cargo. ¿Mm? Y esto es hasta un 50% nomás de estas remuneraciones. Ahora, en el sector público es distinto porque son inembargables a pesar de esto también, pero necesariamente hay un tema que no es por resolución judicial también, que hay que una persona puede responder de sus remuneraciones, de su patrimonio, en el evento que Contraloría esté realizando un juicio de cuenta y que ese juicio de cuenta o una auditoría, si usted prefiere, pueda verlo involucrado. Mire, no se puede descontar si, por ejemplo, el empleador eh, piensa en el caso de las minerías, ¿no? Que viven en la faena, no te puede descontar de estas remuneraciones el arriendo de la habitación, la luz, el agua, las herramientas que te entrega, las medicinas, la atención médica u otras prestaciones. Es como si ustedes por ir a estudiar yo les cobrase, yo la universidad o la universidad les cobrase el uso de la silla, el uso del agua, el uso de, de la energía, etcétera, o de la internet, del wifi que existe en la facultad. Acá hay referencia al tema de la muerte del trabajador, caso de fallecimiento, que es lo que ocurre con las remuneraciones en el evento que hayan estado en deuda, el libro de remuneraciones. Esto es importante. ¿Se recuerdan por qué estamos hablando de esto? Porque la misma ley indica que el libro de remuneraciones va a ser un libro auxiliar y por lo tanto dentro de la contabilidad es un proceso auxiliar, el cual deberá ser timbrado por Servicio de Impuesto Interno. Bueno, actualmente eso lo realiza la Dirección del Trabajo y hay libros electrónicos de remuneraciones donde usted puede llevar su registro de las remuneraciones pagadas eh, y, y es válido, tanto como un otro sistema auxiliar que puede ser un programa, una, un software o una aplicación que vaya registrando las remuneraciones que usted le paga por los servicios prestados por sus trabajadores. Bueno, aquí vemos también protección de las remuneraciones, que se trata de que exista una igualdad entre remuneración entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. Han habido avances, todavía no hay esa igualdad. Se supone que una profesional, por ejemplo, una administradora pública, desarrolla un trabajo en un ministerio como encargada, no sé, de la unidad de proyectos, debe ganar lo mismo que un administrador público que está encargado de la unidad de proyectos. A eso se refiere. Habla de la propina, el artículo 64, pero bueno, en el fondo aquí no es lo más relevante. Lo que sí es relevante es qué compone la remuneración. Y aquí vamos a entrar, recordemos, hay remuneración imponible, de la cual te descuentan, y la remuneración no imponible. Y después vamos a hablar de otra en el ejercicio que, ojo, se compone de varias. Pero en este caso, perdón, estoy un poco resfriado. La remuneración imponible se refiere al sueldo base, que es el estipendio, o sea, es lo que es obligatorio y fijo en dinero pagado por periodos iguales. Y este no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. Acá ha habido todo un debate respecto del aumento del ingreso mínimo mensual. Actualmente, desde enero de este año,
es de 539.000 pesos. Se está en debate cuánto se va a reajustar, pero llegamos a una cifra que no es menor, son 539.000 pesos. Y el debate ha estado en que eh, si este mínimo nos frena la capacidad de generar un nuevo trabajo. Pero es un debate que no viene de este curso y que lo planteo desde la perspectiva de que nuestra universidad siempre está en el interés eh, de saber y conocer todas las opciones. Y aquí, bueno, le refuerzo de esto. Y ese es el monto fijo que yo tengo que ganar o pagar. Pero hay otros conceptos como el sobresueldo, que son las horas extra en realidad, que son las horas extraordinarias. Y de manera que yo calculo el valor de estas horas a través de esta fórmula. Por ejemplo, ahora actualmente 42 horas son las que puedo yo tener semanalmente contratado a un trabajador, la suma mensual, ¿cierto? Pero son por semana. Y este sueldo se divide en 30 y luego se multiplica por 28 para luego dividir este resultado por 168. Y ese valor me va a dar, y lo vamos a ver en el ejercicio, el valor de la hora extraordinaria. Obteniendo ese valor, yo le multiplico por el factor 1,5, que es el valor de la hora extraordinaria, se recarga en un 50% del valor de la hora normal, por eso es 1,5, y me da un valor que va a ser el valor de la hora extraordinaria. También esta hora, si está obviamente dentro del contrato, ¿no? Te da un monto, usted solamente va a tener, no sé, 20 horas mensuales de hora de trabajo y te las van a pagar. Pero además, legalmente, el mismo Código del Trabajo te dice que solamente tú puedes hacer hasta 2 horas, hasta 120 minutos eh, diarios después de la jornada como jornada laboral. Hasta ahí te podrían pagar. Después el otro ya entra en una nebulosa y es muy difícil de poder que te lo puedan compensar. Bueno, ¿cómo llego igual a este 50% de recargo legal? También puedo aplicar el mismo sueldo, lo multiplico por este factor, el 0,00833333, en caso de que tenga una jornada de 42 horas semanales, y me va a arrojar el mismo monto que hacer toda esa otra fórmula de multiplicar por 30 dividir por 28 multiplicar de nuevo por el 168 y ahí te da más fácil ocupar ese factor. Otra de las remuneraciones imponibles es la comisión, la participación y la gratificación. La comisión es un porcentaje respecto del precio de las ventas o compras que realice una persona, cuando es función de esta persona. Un vendedor de autos vende autos, obvio. Eh, una vendedora de soluciones informáticas hace lo mismo. Y sobre el total de sus ventas hay un porcentaje que va a asumir esa persona como su sueldo, que es el incentivo para poder vender por lo demás. Por su parte, la participación, al igual que la gratificación, que tienen que ver con las utilidades de una empresa o de un negocio. Y la participación, por su parte, es la proporción de las utilidades de un negocio determinado dentro de la misma, cómo se reparte por sucursales o por secciones o en el conjunto de la empresa. Es como es unitaria la participación, como un premio. Nos ganamos un bono de fin de año por participación en las utilidades. Todos vamos a recibir
un bono como los mineros de 20 millones de pesos. Todos felices. Por su parte, la gratificación es un poco más enredada, pero también es la manera en que se divide o se reparten las utilidades eh, por parte del empleador a los trabajadores en su remuneración. Y hay una serie de artículos y es una fórmula. Y finalmente la gratificación va a corresponder a lo siguiente. Vamos a suponer que una empresa va a tener, estos son datos reales de una entidad pequeña, pero entidad, eh, una utilidad tributable de 23 millones y tanto. Además, tiene un capital propio de tanta plata. Esos son los datos. ¿En qué consiste o cómo voy a calcular? El total de remuneraciones que aparece acá, de 77.347.698, corresponde a la planilla de remuneraciones normal de los trabajadores, a sus ingresos, ¿cierto? Y corresponde a 26, 16, 12, 11 y 9 millones del trabajador A, B, C, D, E y E. Ya tengo uno, dos, tres datos. Entonces ahora construyo cuánto es el monto de gratificación que toca repartir, que de acuerdo a la ley corresponde al 30%. ¿Y cómo se calcula? Se calcula esto es el resumen de lo que dice la norma, que de la utilidad tributable se le descuenta el 10% del capital propio. El capital propio, recuerdan, es 50.760.000. Por lo tanto, el 10% de eso son 5.076.040. Por lo tanto, el total de la gratificación a repartir, el total, es de 18 millones. Pero la norma me dice que solo vamos a repartir hasta un 30% para mantener ciertas condiciones de la utilidad, que corresponde a 5.545.428. ¿Cómo de 23 pasamos a 5? A través de esto, de acuerdo a la norma y a la legalidad. ¿Y cómo opera? De la siguiente manera. Entonces, del total de la gratificación a repartir de estos 5.545.428, yo lo divido por el total de remuneraciones, total del trabajador A, B, C, ¿cierto? Y me da un factor, 0,716,9480. Ok, entonces, este factor va a ser el que finalmente me va a entregar la gratificación a distribuir en la remuneración de cada uno de estos trabajadores. Además está decir que la renta es anual, por ejemplo. Y aquí en este cuadro se entiende mejor. Entonces, el trabajador A con una renta anual de 26.879, una vez realizado este ejercicio aritmético, obtuvo el mismo factor que todos sus otros colegas y obtendría una gratificación correspondiente a 1.927.086. Es la proporción, es una ponderación. Por eso se realiza de esta manera. Y que si usted se fija en el total de la gratificación, es el monto de la gratificación a repartir. Pero todo no es tan llegar y repartir. No, 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 señor. Si ustedes se fijan, la remuneración imponible, perdón, la gratificación tiene un tope, un cálculo
que tenemos que llegar, que cuál sería el monto total a distribuir mensual. ¿Y qué me dice la misma normativa? Que el 25% de las remuneraciones imponibles permanentes anuales se van a comparar con el 25% de las remuneraciones imponibles permanentes mensuales. Y estas no son mayores que 213.354. Si es mayor, se paga el monto. Ese es el tope. Aquí está un poco enredado, pero miren, ¿cómo calculo yo? 539.000, ¿qué es? Lo vimos recién. Es el ingreso mínimo mensual. El ingreso mínimo. Se multiplica por un factor que es el 4,75. Da un monto. Ese monto se divide en 12. Si ese monto es igual a 213, ese es el tope que puede recibir esta persona como gratificación. Si es superior, no se paga la gratificación. Si la gratificación es menor, se paga la gratificación. Si es igual a 213, se paga hasta 213. Y esos son montos que van actualizándose de acuerdo al ingreso mínimo mensual. O sea, podemos ver que en el reparto de utilidades pueden existir trabas, sí, pero a quienes les conviene más, a quienes reciban sueldos bajos, principalmente. Quienes recibimos en algún momento sueldos altos, tenemos otros mecanismos de compensación y de premio, por decirlo de alguna manera, que es distinta a la gratificación y que pueden ser bonos, eh, entre otras cosas. Quienes recibimos, ojo, vean ahí el dato después. Ahora no, ahora no, no, ya no, será antes, cuando ganaba plata. Después les voy a contar. Em, entonces, ¿cómo podemos calcular perdón, ese tope con esta fórmula? En el Excel que envié y que les voy a mostrar si es que alcanzo bueno, ya no, el día miércoles, después de la prueba del lunes, em, vamos a ver cómo trabajamos ese ejercicio, pero quiero terminar de pasar lo que son las remuneraciones no imponibles en este caso, que se componen de movilización, la asignación de colación, la asignación de pérdida de caja, quienes tienen a su cargo manejo de dinero por entrada de compra y venta, el cajero, desgaste de herramienta también se produce una entrega de no remuneración imponible. La asignación familiar, viáticos en el caso que le toque viajar por comisión de servicio, indemnización por año de servicio, si es que corresponde, y gastos a cuenta de la empresa. Son los conceptos que uno tiene que manejar y conocer cuando hablamos de remuneración no imponible. Y esto vamos a ver cómo funciona en el ejercicio, por si acaso. Y aquí viene la parte triste. Eso es todo lo que yo puedo recibir como ingresos, lo imponible y lo no imponible. Pero lamentablemente sobre estos imponibles, que es el gran grueso de los haberes que uno recibe, comienzan la parte triste, que es el descuento. Y en los descuentos nos encontramos con descuentos obligatorios, que vienen fijados por ley, como los provisionales de salud. De ahí tenemos los descuentos para FP, subsidio de invalidez y sobrevivencia, o SIS, y los descuentos de salud que son de ISAPRE, de acuerdo al plan que usted tenga, y que habla de la remuneración imponible multiplicado por el costo del plan, no es el precio, el costo del plan. Hay un tope ahí también de 90 UEFs. Y de FONASA también, que el tope es la tasa del 7%, pero hay un tope también en FONASA de un 90 UEFs de todo. El seguro de cesantía, cuando estamos hablando de trabajadores regidos por el Código del Trabajo, desde el año 2002,
obligatoriamente te descuentan un monto de tu remuneración, que es alrededor del 2 o 3%, no recuerdo, y que va a generar este fondo de seguro de cesantía cuando uno se encuentra sin trabajo, va y ocupa este seguro de cesantía donde te entregan un monto mensual que lo va agotando y que te permite sobrevivir y pagar cuentas por lo menos durante un mes. ¿Cómo operan otro de los descuentos obligatorios? Y aquí doy el dato que se calcula respecto de las UF mensual, en este caso mayo 2026, se calcula el último día del precio de la UF. El ahorro provisional voluntario, cuando uno lo toma, si bien es voluntario, después se hace obligatorio, te lo van descontando obligatoriamente de tu remuneración. Uno puede descontar hasta 50 UF mensuales o un tope anual de 600 UF. Y de lo que nadie se salva es el descuento obligatorio que te hacen por el impuesto. En este caso, segunda categoría, donde uno obtiene la remuneración imponible, cierto monto, y se le empieza a generar en los descuentos de previsión, de salud, el seguro de cesantía, la APB que tenga o no, y se denomina, y ahí queda una base imponible, un monto imponible, y sobre ese monto, de acuerdo a una tabla vamos a ver y lo vamos a entregar, lo vamos a explicar muy bien en el ejercicio, yo de ahí obtengo una rebaja y multiplico esa base imponible por esa tasa menos la rebaja y me entrega un monto de impuesto a pagar, en el fondo, a descontar de mis remuneraciones. Yo esto lo veo como desde la perspectiva de quien realiza ese proceso de cálculo para el descuento de los impuestos. Y esos son los obligatorios. Posteriormente existen aquellos descuentos que son voluntarios, como la cuota sindical, aquellos que están eh, dentro del ámbito privado, obviamente, afiliados a un sindicato o una asociación gremial, se les descuenta para eh, pagar las cuotas sindicales desde su planilla. Esto ya es obligatorio siempre y cuando yo esté voluntariamente afiliado a un sindicato o una asociación gremial, pero una vez que estoy afiliado tengo que pagarlo obligatoriamente. Ahorro, vivienda, dividendo, préstamos. No sé si actualmente esté esto como probablemente tal, pero existía una época en que se les permitía a los trabajadores optar a que se les descontaran de sus remuneraciones los pagos de las cuotas de los préstamos hipotecarios, al dividendo, ¿cierto? Así como montos destinados al ahorro de alguna institución financiera. Si bien todo esto es voluntario, lo que hace es que al hacer obligatorio la suscripción de pago de dividendo, ¿cierto? Lo hace obligatorio. O sea, al igual que la cuota sindical o la APB, es voluntario. Yo si quiero lo hago, pero una vez que acepto, es obligatorio y por lo tanto es la empresa, la entidad, quien tiene que resguardar que estos descuentos se generen. Ahora, puede que lo renuncie y ya el tema sería por parte de dónde voy a seguir pagando. Ahora, desconozco si, por ejemplo, si yo voy a tomar un crédito hipotecario, me lo descuenten de mi remuneración. O si quiero generar ahorro de vivienda. Actualmente los mecanismos son mucho más flexibles, por lo tanto es unilateral. Es el banco que te cobra a ti a través de una cuenta especialmente abierta para pagar el dividendo o un préstamo o seguros o una cuenta de ahorro, etcétera.
Y otros descuentos. Hay un descuento que es interesante que está en otros descuentos, perdón, que son los descuentos judiciales, que son obligatorios una vez que un tribunal determina el pago. Por ejemplo, el caso de pensión alimenticia, como lo vimos anteriormente, para ir devolviendo parte de una defraudación, de un robo, de un hurto generado por ese empleador a una empresa. Ahora yo no he visto, no conozco casi ningún caso en que una empresa mantenga a un empleado, a un empleado que haya sido sentenciado a pagar y a devolver lo defraudado, eh, manteniendo su trabajo en la misma empresa donde defraudó. No he visto, no me suena, pero existe la posibilidad. Ahora, en el caso de y aquí sí conocemos muchos, a muchos que sí lo hacen, que por temas de pensión alimenticia son, no digo condenados, que suena feo, pero sí obligados a, más que obligados, es un buen mecanismo de pago de la pensión alimenticia a quien corresponda, eh, a través del descuento directo de remuneraciones. De hecho, no, muy personal, pero un amigo mío, él definió que él prefería pagar directamente a través de esto y así lo presentó frente al tribunal de familia respectivo, de que se le descontara el monto de la pensión que le correspondía a su hijo directamente de su remuneración. Así él nunca dejó de ser eh, responsable y obviamente paga esta vez. Ahora, cómo se llevan o no se llevan con eso es otro tema, pero él está al día en ese sentido. Podrá ser papito corazón, como se dice en otras cosas, pero en esto está al día. A eso me refiero. Eh, Eso recae principalmente en los papás, pero también hay casos en que la pensión la pagan las mamás o los abuelos, etcétera. Pero ese es otro tema y otro debate, pero existe esta posibilidad. Entonces, ¿a dónde llegamos acá? ¡Tarán! Les presento la tabla del valor del cálculo de impuestos segunda categoría a la que habíamos estado mencionando en láminas atrás. Y ahí viene un rango de la renta líquida imponible. Miren, fíjense en los conceptos. Líquida imponible. Entonces hay una serie de montos. Sobre este monto, si yo tengo una renta líquida imponible que está en estos rangos, yo multiplico esa renta por este factor. Y además le descuento este otro monto. ¿Sí? Al hacer eso, yo voy a obtener el monto del impuesto que tengo que pagar de segunda categoría. Asignación familiar. La asignación familiar es un monto fijado por la ley que nos dice que por carga a los trabajadores por asignación familiar maternal son lo siguiente: 22.007 por carga, siempre y cuando cuyo ingreso mensual, por el tributario, lo que lo vimos recién, no exceda los 631.000 pesos. También está en rango, yo también lo construí en una tablita, lo pueden consultar. Entonces, si yo tengo dos cargas y tengo un ingreso mensual que no excede los 631, me van a pagar 44.014 pesos. Pero si yo tengo esas mismas dos cargas, pero tengo un ingreso mensual superior a 1.439.668 pesos, no voy a recibir ni un peso por aquella carga. No sé si se entiende un poco eso. Y aquí viene lo que yo les quería mencionar, el ejercicio. Y para terminar, lo vamos a dejar súper enunciado. Este es el ejercicio de la prueba del día, bueno, la última prueba. Consiste en la materia, verdadero y falso, alternativa, ahí eso lo vamos a ver todavía, pero hacer este ejercicio. Y este ejercicio va a consistir netamente en tomar estos datos que vienen acá, como la jornada laboral de cuántas horas, el valor de la hora normal, el sobresueldo, cuánto vale cada cosa, cuánto hay, em,
comisión de venta, cuáles son las ventas totales logradas por esta persona, etcétera. Y todo viene en un Excel, que lo podemos ver acá. Que se lo envié. Uy, me voy a quedar sin batería. Denme un minuto. Denme un segundo que estoy quedando corto la batería. Ay, sí. Ahora sí. Perdón por la interrupción. Entonces, estos montos que aparecen acá son los datos que yo voy a tener para construir mi famosa remuneración. ¿Y qué es lo que se espera? El cálculo de esto. Calcular el sueldo, el sobresueldo, la comisión por venta, la gratificación legal que corresponde. Si se fijan en el monto de tope, algo pasó, vamos a verlo cómo. Y todo eso suma el total de haber imponible y tributable. Por su parte, vienen los haberes no imponibles ni tributables. Perdón. Donde tenemos asignación por movilización, por colación, y hay dos cargas, pero algo pasa, cero, puede ser que supera el monto, ¿cierto? Que indica para el pago de asignación familiar. Bueno, y ahí sumamos el total de no haberes, total de haberes, perdón, no imponibles ni tributables. Y tenemos un total de haberes. Para después proceder a los descuentos, primero los legales, AFP, la ISAPRE, el seguro de cesantía, el impuesto único que se retiene, ¿cierto? Y que vamos a ver cómo se calcula de acuerdo a la nueva tabla y a los nuevos factores con fecha 2026. Totalizamos esos descuentos legales y después pasamos a calcular la retención judicial. Ven, había una retención judicial ahí, un pago, un crédito hipotecario hipotético, eh, y hace un total de descuentos. Y el líquido a pagar este sería el sueldo líquido de esta persona, que viene de la diferencia entre el total de haberes menos el líquido a pagar. Y con ello concluimos el ejercicio. Les voy a vamos a revisar este ejercicio ya en clase el miércoles, en profundidad, en ayudantía también del día viernes, de manera que lo puedan resolver mientras eh, siguen estudiando para la prueba de este día lunes en particular. Les deseo el mayor de los éxitos para el lunes, nos vemos y buen fin de, que descansen. Y gracias. Gracias, profe, que esté Gracias, bien. profe, que esté bien igual. A ustedes. Chao, profe. Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós.